Continuamos con sí o no, el reto de discutir con argumentos. Los jóvenes debaten a Colombia, un concurso organizado entre la Pontificia Universidad Javeriana y el portal noticioso La Silla Vacía, con estudiantes de colegios de los grados 10, 11 y 12 en todo el país. La pregunta que sigue ahora es la siguiente: ¿Colombia debería destinar presupuesto a la atención de los venezolanos? Ganaron en esta final John Santiago Cifuentes Rincón, defendiendo el sí del Colegio Champañá de Bogotá, y Brandon Stewart Rojas Salazar, defendiendo el no del Colegio Gabriel García Márquez de Arauquita. La doctora Juanita León nos va a recordar las reglas de este debate. Bueno, muy bienvenidos a este concurso, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Las reglas son muy claras, cada uno tiene 5 minutos para defender su argumento. Después de esos 5 minutos, tienen cada uno 3 minutos para controvertir el argumento del otro o profundizar en sus propios argumentos. Después le damos paso a los jurados, que cada uno puede hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Puede ser la misma pregunta para ambos o puede ser una pregunta diferente para ambos. Después de que ustedes contestan esas preguntas, se acaba el debate, el jurado delibera y pasamos al tercer debate. Permíteme recordar los jurados, Juanita, que es un honor tener aquí a Gustavo Gómez, Tatiana Quiñones, que ella es médica e ingeniera de la Javeriana, el doctor Carlos Fernando Galán y el doctor Jairo Cifuentes, secretario general de la universidad. Estamos en la maratón de debate, en la gran final con los estudiantes, y voy a hacer la rifa de quién inicia, si el sí o el no. Me falta un papelito, Gustavo Gómez como siempre. Se estresó un poquito, ¿no? Sí, me estresé un poco, pero no tanto como… Exigencias que le coloca el debate. ¿Qué número? Bueno, este es el número 2, o sea que tienes la palabra. 5 minutos. John Santiago Cifuentes. Ah, no, Brandon Stewart Rojas. Buenos días. Arauquita, departamento de Arauca, y estoy defendiendo la posición del no hacia la pregunta si la atención de los venezolanos. No. De la crisis migratoria, Colombia ha resultado como el país más afectado. Es el hecho de que somos el país vecino, le dio a los venezolanos la posibilidad de migrar, y también el hecho de que la movilidad dentro de nuestro territorio sea muy fácil o muy asequible para cualquier persona de cualquier país. Los venezolanos migraron o emigraron hacia nuestro país en busca de vivienda, muchos en busca de erradicarse, otros solamente vienen a buscar productos de la canasta básica, medicamentos, atención médica. No he considerado a los venezolanos como refugiados, puesto que según la ONU y la ACNUR, refugiados son aquellas personas que son desplazadas de su territorio de manera violenta o porque su vida corre peligro por alguna catástrofe natural. Es algo que colabora a lo que dijo la directora de Migración Colombia, Cristina Kruger, cuando dijo que la mayoría de migración venezolana hacia nuestro país se debía a migración pendular, venían y iban en busca de materiales básicos, o una migración de tránsito, entraban a nuestro país solo para buscar el dinero para poder viajar hacia terceros países. Colombia no debería destinar presupuesto a la atención de los venezolanos, puesto que no poseemos la capacidad económica para hacerlo. El presupuesto general de la Nación para este año está en 235,6 billones, de los cuales se descuentan directamente 51,9 para el pago de la deuda externa, lo que deja el presupuesto general de la Nación real en tan solo 183,6 millones, que equivale al el pago de la deuda equivalió al 5,3% del Producto Interno Bruto. Además de ese presupuesto que se dio, debe ajustarse a cada una de las inversiones que debe hacer el gobierno para mantener y garantizar los derechos de los connacionales. El Producto Interno Bruto solo aumentó el 1% en referencia del año pasado. Además de esto, los marcados problemas en educación,
en salud que posee nuestro país, pienso que Colombia no tiene la capacidad económica. Con o sin petróleo, el país tiene demasiados problemas económicos que afrontar como para tener la capacidad de brindar apoyo hacia nuestros hermanos venezolanos. No es un tinte xenofóbico ni amarillista, en nuestros deseos está el ayudar, queremos ayudar, por esto el presidente Juan Manuel Santos está de brazos abiertos, esperando cualquier ayuda que quiera dar la ONU o demás estados, organizaciones internacionales que quieran apoyarnos para que el país pueda mitigar la crisis. Muchas gracias. Bueno, continúa John Santiago. Primero que nada, un saludo respetuoso a la mesa, un afectuoso saludo a los asistentes, a mis padres y mi maestra Carla, sabía que ibas a venir, y un saludo muy especial a mi compañero de debate, Brandon. Debo manifestar que me siento muy agradecido de poder participar en este debate, muy agradecido con los organizadores, la Universidad Javeriana y el portal de la Silla Vacía. Frente a la pregunta de si Colombia debería destinar presupuesto a la atención de los venezolanos, mi respuesta es que sí. Y esa respuesta la argumento con los siguientes puntos. Primero, por humanidad. La definición de esta palabra puede comprenderse como un sentimiento de afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Y aunque parezca un término de fácil comprensión, en la historia de la humanidad no es así. Tuvieron que pasar miles de años para que los hombres nos empezáramos a comportar humanamente. Una de las primeras ocasiones en las que se ve esto es tras la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tan importante es esta declaración que posteriormente, con la conformación de la ONU hacia el 1948, estos lo toman para poder hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante señalar que Colombia es miembro activo de esta organización y por tanto respetuosa de esta declaración. Y de ella quiero resaltar el artículo 2 que señala: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo, por reciprocidad. Voy a citar una ley no escrita, la ley de la reciprocidad. En el año 1999, a raíz de los enfrentamientos entre grupos guerrilleros colombianos y las autodefensas en la región del Catatumbo colindante con Venezuela, se produjo el desplazamiento de miles de colombianos hacia la zona fronteriza venezolana. Es ahí cuando se ve por primera vez la situación de refugiados colombianos en tierras venezolanas, momento en el que, por cierto, fueron acogidos por nuestro país vecino. En el 2010, María Elvira Cabello, cónsul de Colombia en Venezuela, dijo que la cifra de colombianos en Venezuela ronda los 2,5 millones. Eso era casi un 10% de su población para ese año. Albergar a tantos migrantes representó un gran costo para el Estado venezolano, pues estos hacían uso de las diversas ayudas sociales que el Estado les proporcionara, ayudas que eran financiadas con el presupuesto venezolano. Tercero, Colombia es un Estado social de derecho. Tal y como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entre las varias características que tiene un Estado social de derecho, mencionaré únicamente dos principios básicos. Primero, el de la solidaridad y segundo, el del bien común. Cuarto, he mencionado hasta el momento pues como asuntos muy legales, ¿sí? Y valdría la pena hacer una referencia un poco a lo religioso. Yo profeso la religión católica y muy bien lo señala la Biblia, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y ahora, yo no digo que Colombia no tenga necesidades, no somos Suecia, pero tampoco somos Mozambique. Destinar presupuesto a la atención humanitaria de inmigrantes venezolanos, aseguro, redundaría en beneficio para ellos como para los colombianos cercanos. Imaginémonos que la tragedia vivida por nuestros hermanos venezolanos no nos importa, no nos conmueve y no destinamos ni un peso para su atención. ¿Creen que el día de la mañana nos despertaremos sin deuda externa, con cobertura integral en educación o salud, o sin ningún problema económico? Pues eso es una pregunta, pues bueno. La solidaridad se debe prestar cuando se necesita, no cuando las condiciones económicas son óptimas. Finalmente, los invito a que cierren los ojos un instante e imaginen que están en Tierra Guayú, comunidad ancestral, asentada en los territorios actuales de Colombia y Venezuela,
frente a ustedes un par de niños, de la misma etnia cada uno, pero de diferente frontera, por la frontera trazada por los recién llegados. Ambos niños van a la misma escuela. Piensen, ¿ven una diferencia entre ellos dos? Yo sí la veo. Que uno de ellos no recibe refrigerio porque su nacionalidad es la venezolana. Así que, por humanidad, años. En cuanto al tema de la educación y la salud, bueno, empecemos con la educación. Tal como lo señala la Constitución Política de Colombia en su artículo 11, consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, y en su artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ahora, en el decreto 4807 del 20 de diciembre del 2011, tiene por objeto reglamentar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y 11º. La educación en Colombia es gratis. Y ahora, en cuanto a la salud, tengo aquí unas estadísticas del Ministerio de Salud que dicen que nada más en el 2015 llegamos a tener el 97% de cobertura. Ahora, esto no va a ser un 100% y no creo que jamás podamos llegar a este punto, no estamos hasta tal nivel. Pero para un país considerado tercermundista, con nuestras situaciones, un 97% de cobertura es algo de lo que se puede hablar bien, ¿no? Muchas gracias. Brandon, es tu turno. Bueno, contraargumentando lo que has dicho, como ya había explicado, no somos xenofóbicos, creo que el poder solidario ya está, que esto fue lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos al pedir ayuda. De ser una nación egoísta, creo que el presidente ni se hubiera dignado a pedirle ayuda a nadie, sino que hubiese simplemente reforzado las políticas migratorias y hubiese sellado el paso a cualquier venezolano. Por esto considero que el poder solidario ya lo tenemos, pero no hay un poder económico. Citaste la Biblia diciendo que ayudáramos a los demás cuando hubiese el poder para hacerlo. El poder solidario ya está, pero no tenemos el poder económico. Colombia debe seguir una senda de ajuste al déficit fiscal para que en el 2022 lleguemos al 1%. Esto significa producir ajustes del lado de los gastos, del lado de los ingresos, para que se pueda garantizar los derechos de los colombianos. Sí hay desfinanciación en educación, porque eso es lo que demuestra el Sistema General de Participaciones con su debacle. Sí hay desfinanciación de la salud con los miles de millones de pesos que se han perdido en el riego de las EPS. Además de esto, Colombia no posee las capacidades mineras como lo posee Venezuela. Venezuela es el país número 1 en petróleo del mundo, mientras que Colombia es el país número 27. Esto quiere decir que no tenemos una economía tan fructuosa como la tuvo Venezuela hace algunos años. Por tanto, pienso que Colombia no puede, y más que sí debe, no puede destinar presupuesto a la atención de los venezolanos. Se ha hecho lo posible. En Villa del Rosario, en Cúcuta, se han destinado lugares para atender a los venezolanos. Pero como te he dicho antes, los venezolanos no han venido en su mayoría a buscar una migración de estabilidad y acentuarse en nuestro territorio, sino que vienen a conseguir dinero para llevar alimento a sus casas o para cruzar hacia otros países. Por tanto, ¿para qué destinar presupuesto si los venezolanos no han venido a acentuarse, sino a buscar un dinero que no esté tan inflado como el suyo para poder acceder
a mejores condiciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tienen la palabra los jurados. ¿Quién inicia? ¿Tatiana? Bueno, pero... Gustavo no hace sino darle la palabra a Tatiana. Sí, te claro. escudas en mí. Está muy bien. Esa es una pregunta para Gustavo. ¿Por qué no quieres empezar? No, empieza si quieres. No, ya tengo. Ya, está bien. John, digamos que pues tú mostraste unas cifras bien conseguidas en cuanto a cobertura en salud, en educación, pero uno se levanta y día a día escucha que hay zonas deprimidas en el país. Pacífico Sur, zonas en la Amazonía, el Atlántico tiene zonas deprimidas. ¿Hasta qué punto ese deber humanitario debería enfocarse primero en nosotros, en fortalecernos como nación y luego proyectarnos? Creo que sí. Bueno, primero que nada me parece muy interesante la pregunta. Te explico un poco. Efectivamente, Colombia todavía tiene y tendrá muchos problemas, tanto en educación como en salud. Sin embargo, hay que saber dar ciertas prioridades. Y los problemas que están primero son los que afectan la dignidad y la vida humana. Hay niños, hombres y mujeres que se están muriendo de hambre. Tendríamos que darle algo de prioridad, aunque sea, por lo menos destinar un poco del presupuesto a que los niños que van a las escuelas fronterizas reciban refrigerio y no vean a los demás niños que sí tienen la nacionalidad colombiana comer mientras tanto. Intentar hacer que el índice de muertes por desnutrición disminuzca. Hay que tener ciertas prioridades en los temas y esto es algo que requiere atención inmediata. Doctor Jairo Cifuentes. ¿Para John o primero a...? Para el que quiera. Bueno, entonces sigamos con John y ahora le hago la pregunta a Brando. Tremendamente potentes los fundamentos por el cual Colombia debe destinar parte de su presupuesto a la atención de venezolanos. ¿Cuál sería el origen de esos recursos? ¿Impuestos para las empresas? ¿Impuestos para nosotros, las personas naturales? No, señor. El aumento de impuestos no es la solución en este caso. En el 2017 hubo un superávit de 3,2 billones de pesos en el presupuesto venezolano. En el presupuesto colombiano. Ese presupuesto estaba destinado para agregársele al del 2018. Sin embargo, se podía destinar parte de ese dinero a la atención de ellos. Y otra opción también es claramente con la ayuda cooperativa de países externos, sirviendo a nosotros como un canalizador de esos recursos. Muchas gracias, senador Galán. Bueno, para Brandon, yo le preguntaría a Brandon, en el argumento de que los venezolanos que han llegado a Colombia, la mayoría no vienen para quedarse acá, sino que simplemente es un tránsito o un paso temporal de la frontera. Entonces, en el caso de los que sí se están quedando acá, que según cifras de Migración Colombia también son bastantes, ¿a ellos sí debería buscárseles dar una ayuda? Pienso que la ayuda no debería ser en materia de subsidios, sino en materia de una inclusión al empleo. Si ellos van a venir a establecerse en nuestro país, prácticamente serían como nacionales colombianos adoptados. Esto quiere decir que van a tener derecho a educación, a salud, pero también deben tener derecho a una inclusión laboral, y no una inclusión laboral como la que se está dando ahora, en la que se les paga menos por el hecho de ser venezolanos o no se les emplea por la desconfianza. ¿Sí ve? Y además creo que no debería destinársele presupuesto únicamente a ellos, porque ese presupuesto que se puede destinar hacia la atención exclusiva de ellos puede destinarse a la mejora de cada uno de los sectores para que nosotros y ellos, como nuevos connacionales, podamos gozar de un derecho completo y condicionado hacia el bien. Gracias. Gustavo. ¿Cuál de los dos? El que Yo creo que a Brandon, que ¿Brandon? solo ha recibido una pregunta. Bueno, Brandon, atender médicamente a una persona, sea de donde sea, tiene un costo. Cuesta un dinero que tiene que poner el Estado. ¿Cómo consideras adecuado, como no consideras adecuado destinar esos dineros públicos para personas que no son colombianas, los venezolanos que están en Colombia y no pueden ir a que los atiendan en su país y estén gravemente enfermos, deben sufrir y morir en Colombia porque no podemos gastar plata en ellos? No, ya eso es un punto aparte que no solo hace nuestro país, sino que hace la ONU, que ya son personas, creo que es algo que se firmó, sí es algo que se firmó en la Carta de Cartagena sobre los derechos, donde habla de que una persona que necesite
que necesite urgentemente el derecho a la salud, debe recibirlo, humana posiblemente. Los dineros deben destinarse porque es que esa persona no va a ser atendida con dinero del país, eso es un dinero que pone la ONU para que ella sea atendida en el caso que lo necesite. Tatiana. Pues ahorita escuchando a Brandon, con la pregunta del doctor Galán, hablabas digamos que de proporcionar empleos con salarios justos y con unas condiciones adecuadas. En efecto, estamos viendo que hay fuerza laboral de bajo costo y que de una u otra forma podría ser para microeconomías colombianas rentable, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees, pues si eso llega a pasar y eso sigue pasando, las opciones, ¿no crees que eso podría irse hacia nosotros y aumentar la tasa de desempleo a los nacionales y crear una serie de problemas inmediatos en cuanto a esas fuerzas laborales que están surgiendo allí como... Sí, como te había dicho, se debe brindar una inclusión laboral a aquellos venezolanos que vienen a establecerse en el territorio, ya que las tasas de desempleo que han aumentado son las informales, como se ha visto en muchas ciudades y principalmente en mi municipio que es frontera venezolana, las tasas de desempleo informal han aumentado, pero las tasas de desempleo formal muchas veces hay en una parte donde van 2 personas calificadas ambas, pero un venezolano posee un título con mucha más experiencia, de mucha mejor calidad, y un colombiano pues posee un título que tal vez no tiene la calidad en igualdad de calidades. Entonces la persona decide irse por el venezolano porque tiene una buena calidad, pero entonces sabe que le puede pagar menos por el hecho de que es venezolano, o porque simplemente no lo contrata porque aunque sea bueno desconfía de él. Y entonces ahí se está desplazando mano de obra de calidad que muchos colombianos desperdician hoy en día en nuestro país. Doctor Galán, una pregunta para John Santiago. Para John. John, ¿tú crees que de pronto el apoyo que se le da o que le da el gobierno colombiano a los venezolanos que llegan puede convertirse en un incentivo para que más venezolanos, precisamente al saber que Colombia les está dando esa ayuda, terminen también pasando la frontera y agravando el problema de la migración a Colombia? No, pensemos un momento en Colombia y Venezuela, ¿sí? A pesar de que el estarnos comparando con un país que actualmente estaba sufriendo una crisis bastante grave, nos vemos como un destino algo atractivo, ¿cierto? Pero aún con ayudas o no, Colombia no pasa a ser uno de los destinos turísticos, uno de los destinos más atractivos para ellos. Si nos fijamos bien, ellos suelen ir hacia Chile, hacia Argentina, hacia Perú, más sin embargo, no se suelen quedar aquí tantos, aunque efectivamente es una cifra grande. Lo que yo busco con el presupuesto es atender las situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia como un caso de nutrición, como el que un venezolano vaya y llegue al hospital gravemente herido debido a los medios en los que anda. Ese tipo de cosas es a las que busco destinar un presupuesto. Y no me parece que eso sea un incentivo como para que ellos piensen que Colombia va a ser su mejor posibilidad para llegar. Para John también, ¿no? Para John, sí. Si una banda de delincuentes, integrada en su mayoría por venezolanos, hiriera gravemente a tu maestra Carla, ¿seguirías pensando en invertir recursos que faciliten la estancia de venezolanos en Colombia o no? Claramente. ¿Por qué? Digamos que esa banda de venezolanos se compone por 5. ¿Listo? Entre 5 hirieron a mi maestra. ¿Qué es lo que sucede? Esas 5 personas muy seguramente vayan a la cárcel, muy seguramente vuelvan a ser deportadas. Pero por esas 5 personas tenemos que dejar morir de hambre a un niño que está en la frontera, o por esas 5 personas tenemos que quitarle atención médica a un anciano que llega con un paro cardíaco al hospital. No hay por qué quitarle un presupuesto de atención de los venezolanos. Ellos la necesitan y nosotros podemos dársela. Los recursos están. Doctor Cifuentes. Brandon, en su argumento, el punto central es que los venezolanos no son refugiados, no tienen el estatus de refugiados, sino han sido calificados como migrantes. Esta definición, que es eminentemente de orden jurídica y quizás política,
hace que en uno u otro caso, según la definición, debamos asignar recursos o no, según la tesis que se plantea. Bueno, ya es muy diferente el hecho de que un venezolano migre o emigre hacia nuestro país porque se le sea perseguida su vida, porque su vida corra peligro en ese territorio, y es mucho más diferente a un venezolano que desea cruzar la frontera voluntariamente hacia nuestro país para trabajar o conseguir dinero para poder llevar alimentos o comprar. Entonces considero que la tesis de la ayuda debe darse cuando la persona la necesite en calidad de refugiado, pero no creo que se le deba dar la ayuda a una persona que solo viene de migrante transitoria. Como lo dijo, creo que fue el senador Galán, que si se les daba un subsidio, prácticamente esto se iba a convertir en un socialismo programado. Entonces eso iba a generar que en Argentina los venezolanos ya no tuviesen que trabajar porque es que en Colombia nos están subsidiando. Entonces todos vamos hacia Colombia, que allá nos van a ayudar, allá nos van a dar la atención. Entonces esto generaría un colapso a esos subsidios y un colapso hacia nuestra economía que terminaría desfinanciada por destinar recursos hacia estos rubros. Bueno, antes de cerrar quisiera repetir los perfiles de estos dos grandes participantes. Están rodando en este momento al aire, nosotros no lo podemos ver, pero vía streaming los están viendo. John Santiago Cifuentes Rincón defendió el sí por el Colegio Champañá de Bogotá y Brandon Stewart Rojas Salazar defendió el no del Colegio Gabriel García Márquez de Arauquita. La tienen muy difícil los jurados con estos brillantes estudiantes de colegio. Muchas gracias a los participantes. Creo que nuevamente hemos demostrado que con argumentos se puede estar en orillas completamente contrarias y al final las dos partes salen mejor, más instruidas y todo el público también con mayor conocimiento. Este es un ejemplo para Colombia donde los debates no siempre son con esta altura. Muchísimas gracias. ¿Mejor que los candidatos, Juanita? Mejor que los candidatos, nuevamente. Muchas gracias. Un aplauso para Dios, por favor. Volvemos en un momento con el último debate. Los participantes pueden salir, los jurados pueden salir 2 segundos y vienen los siguientes. Muchas gracias. Vamos con los papelitos.